privación de libertad. Saludos cordiales. En lo que respecta al tema de la privación de la libertad, los conceptos que ustedes tienen en diapositivas son sumamente claros. Lo que sí debemos es hacer una diferencia de lo que son derechos de garantías. Los derechos de las personas privadas de la libertad están establecidos en el artículo 51 de la Constitución. Un ejemplo de ellos es de que se establece instalaciones adecuadas para vivir dignamente. De igual forma, una buena alimentación, una hora de sano esparcimiento al aire libre, etc. En cambio, las garantías básicas están establecidos en el artículo 77, numerales 3, 4 y 5 para las personas extranjeras. Algo que nosotros debemos interiorizar, porque en el diario vivir policial debemos darles a conocer a toda persona que se detiene estas 8 garantías básicas. ¿Sí? Es muy importante, porque existen problemas en las audiencias que en la actualidad son de carácter público y oral. ¿Qué le dio a conocer al momento de la detención? ¿Sí? Debemos tomar muy en cuenta todas estas garantías. Las razones de la detención. La identidad de la autoridad que ordena la detención. Ejemplo, en casos de boletas de apremio. La identidad del agente que lleva el respectivo interrogatorio. Se refiere a personal acreditado por el Ministerio Público, que es de la Policía Judicial. Ellos son los únicos que están facultados y acreditados para realizar un interrogatorio. No la persona que detiene, algo que a veces nosotros confundimos. Y esto es previo a la disposición del fiscal, de manera escrita, ¿no es cierto? Y en presencia del abogado defensor de la persona detenida, ¿sí? Que va a ser interrogada. De igual forma tenemos el hecho de que puede permanecer en silencio, de que puede solicitar la presencia de un abogado o si no el Estado le otorga un defensor o defensora pública, y que se puede comunicar con cualquier familiar o persona que indique. No es llamada telefónica. La Constitución no establece eso. Y sin embargo a veces sale a relucir el hecho de esta garantía básica, que no existe. Lo que dice es comunicarse con un familiar o cualquier persona que indique. En el caso de lo que son extranjeros, tenemos el derecho a solicitar la presencia de un traductor y obviamente dar a conocer al consulado o a la embajada. ¿Sí? Por demás, claro, esas dos diferencias, porque en los partes policiales lamentablemente se sigue manejando que se le dé a conocer los derechos. Si bien es cierto, hablamos de derechos, derecho a un abogado, etc., esos son garantías básicas, ¿sí? Entonces eso debemos tener muy claro. También en lo que es la flagrancia, ¿sí? Esto se cumple dos cosas: cuando existe una persecución ininterrumpida, o a su vez se le encuentra con objetos, huellas, indicios de haber cometido el delito. La flagrancia no puede sobrepasar de las 24 horas. ¿Sí? No es necesario para que se determine flagrancia que usted vea. ¿Sí? El hecho de que usted encuentre con objetos, huellas o indicios de haber cometido el delito ya es un delito flagrante. O a su vez que se cumpla la persecución ininterrumpida. ¿Sí? También tenemos las consideraciones especiales con los tipos de personas que conforman el grupo de atención prioritaria. Es mi deber aclararles que nuestra función, nuestras facultades, lo que determinan simple y llanamente es el darle a conocer las garantías básicas una vez que se detiene y trasladarle ante la autoridad competente. Nosotros no estamos en la plena facultad de decir, no, es mujer embarazada, no hay cómo detenerle. No. Nuestra obligación es, si cometen un delito, el de detenerles. La autoridad competente es la que determina eso. ¿Sí? Daniel Tibi fue otra víctima del Estado.
un ciudadano francés que vivía en Ecuador como comerciante de joyas y que resultó apresado el 27 de septiembre de 1995 al ser implicado en delitos de narcotráfico. El Estado dispuso la prisión preventiva de Daniel Tibi sin que existieran indicios suficientes para suponer que la víctima fuera autor o cómplice de algún delito. Tampoco probó la necesidad de dicha medida. Finalmente fue liberado el 21 de enero de 1998 al ser encontrado inocente. Me metieron en un jeep, me llevaron al cuartel modelo, le preguntó lo mismo, y usted no tiene una orden. Entonces llegó, le dijo, le sacó una pistola y le dijo, mire, con esto y con 500 kilos de cocaína o de droga en el aeropuerto, es suficiente, le dijo. El Estado sí tiene que responder, porque el Estado, en el fondo, es el que ha creado el problema. Entonces la justicia tenía que darse por ahí, tenían que darnos la disculpa públicamente de que se habían equivocado, ¿no es cierto?, y que habían cometido un error, y que eso había que limpiarlo. Rigoberto Acosta Calderón fue arrestado el 15 de noviembre de 1989 por la Policía Militar de Aduana bajo sospecha de tráfico de drogas. La declaración de Rigoberto Acosta Calderón no fue recibida por un juez hasta 2 años después de su detención. No fue notificado de su derecho de asistencia consular. Estuvo en prisión preventiva durante 5 años y 1 mes y fue condenado el 8 de diciembre de 1994 sin las pruebas materiales del ilícito cometido. Obtuvo su libertad el 29 de julio de 1996 por haber cumplido parte de su condena mientras se encontraba en prisión preventiva. Fui víctima de la violación de los derechos humanos por una falsa detención. Finalmente terminamos en el pabellón de máxima seguridad, el pabellón A, en el penal García Moreno, de donde salí a los 4 años. Bueno, para mí la disculpa pública sería por lo menos que el Estado ocupe un 30% de lo que ocupó la prensa para acusarme. Una página de uno de los diarios, que es lo que yo había solicitado, en el que diga el Estado ecuatoriano, el Poder Judicial y la Policía Nacional detuvieron injustamente a Iván Suárez. Punto.